Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo. El tema que hoy nos ocupa es la oración, el sujeto y el predicado. Bien, una oración es un tipo de enunciado formado normalmente por un sujeto y un predicado. Esto ya lo hemos visto en clase. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Si yo digo Juan es alto, Juan es el sujeto, es alto es el predicado. Si yo digo mi primo tiene sed, mi primo es el sujeto, tiene sed es el predicado. ¿Cómo lo he sabido? Pues porque conozco muy bien cómo se forma un sujeto, de qué está constituido y qué es un predicado y de qué está constituido. Ahora os lo voy a explicar. Vamos a empezar por el sujeto. El sujeto es siempre un sintagma nominal que realiza la acción de un verbo. En el ejemplo, mi abuela riega las plantas, la persona que realiza la acción de regar las plantas es mi abuela. Por lo tanto, esta es una forma de reconocer el sujeto, buscar el agente del verbo, el que realiza la acción. Otra forma de reconocer el sujeto es preguntarle al verbo quién o quiénes. En el ejemplo, mi abuela riega las plantas, yo pregunto quién riega las plantas y me sale por respuesta el sujeto, mi abuela. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Tenéis que saber que la palabra más importante dentro del sujeto recibe el nombre de núcleo y en el caso del sujeto, pues siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Además, es obligatorio que este sustantivo concuerde con el verbo en número y persona. Por ejemplo, si yo digo ella riega las plantas, tenemos que ella es tercera persona del singular, pues entonces tiene que ir con el verbo regar en tercera persona del singular, que es riega. Si en vez de decir ella riega, digo mis vecinas en plural, riegan, ¿lo veis? He tenido que cambiar el verbo y adaptarlo a ese núcleo que va en plural. Es decir, tenemos que fijarnos en que el sujeto tiene que concordar con el predicado siempre. El núcleo tiene que ir en la misma persona y en el mismo número que el verbo, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver los tipos de sujeto. Hay dos tipos de sujeto. El primero es muy sencillo, se llama sujeto escrito y como su propio nombre indica, es el que aparece escrito en la oración. Juan come demasiado pan. El sujeto viene aquí escrito, es Juan. Pero hay veces que el sujeto no viene escrito. Eso no significa que no tenga sujeto, sí lo tiene y nosotros podemos deducirlo, podemos sacarlo, podemos sobreentenderlo o recuperarlo. En el ejemplo siguiente, comen demasiado pan. ¿Quiénes son los que comen demasiado pan? Aquí el sujeto sería ellos, ¿de acuerdo? O ellas incluso. Cogemos el masculino como representativo, pero lo mismo da poner ellos que ellas, ¿de acuerdo? Voy a buscar yo otro ejemplo de sujeto elíptico. Si de repente digo, tengo hambre, ¿cuál sería el sujeto de tengo hambre? Es muy fácil, ¿verdad? Sería yo. Yo tengo hambre. ¿Por qué lo hemos sabido? Pues porque ese tengo va en primera persona del singular y sabemos que el pronombre de primera persona singular es yo. Esto es muy sencillito, como veis. A continuación vamos a hablar del núcleo del sujeto. Ya hemos dicho que el núcleo del sujeto es siempre el nombre o el pronombre. Vamos a ver unos ejemplitos. Mi hija Lucía pinta muy bien. Lucía sería el núcleo del sujeto. En ella pinta muy bien, el núcleo del sujeto sería ella. El núcleo puede aparecer solo o puede llevar acompañantes. Mirad en los dos ejemplos de abajo. Lucía pinta bien. Lucía es el núcleo del sujeto y va solito. Pero en el caso siguiente, la pequeña Lucía, vemos que Lucía, que es el núcleo, no va solo, para nada. Lleva dos acompañantes. Un acompañante es la y otro acompañante es pequeña. Los acompañantes del núcleo del sujeto pueden ser de dos tipos. En primer lugar, puede ser un determinante. Mirad, la niña pinta bien. ¿Veis? La niña es el sujeto, niña es el núcleo, la es un determinante. Pero también puede llevar otros complementos. La niña pequeña pinta bien. Niña es núcleo, la es un determinante y pequeña ya sabemos que es un adjetivo, pero por acompañar al nombre se llama complemento del nombre. Quizás esto os parezca un poco difícil ahora porque es la primera vez que lo estáis viendo, pero no os preocupéis que lo vamos a practicar y ya veréis cómo va a ir quedando claro. Mirad, hasta aquí
digamos que la presentación atiende solo a los contenidos relativos al sujeto. Yo os diría que hicierais un descanso y que intentaseis elaborar las actividades que he propuesto relativas al sujeto. Quien se haya enterado bien y se vea con fuerza de seguir escuchando la presentación, pues pasamos al predicado. Insisto, dos opciones: paramos y continuamos el próximo día con el predicado, o lo hacemos del tirón. Yo lo voy a grabar todo seguido, así que continúo hablando del predicado, ¿vale? El predicado es un sintagma verbal y bueno, ¿cómo sabemos reconocer al predicado? Pues una vez que hayamos separado el sujeto, todo lo que nos queda en la oración sería predicado, ¿verdad? Es muy sencillo. Siempre lleva un verbo, en este caso el núcleo del predicado es el verbo, y también puede ir solo o puede ir acompañado. Si yo digo, Ana compró un paraguas nuevo, ese compró va acompañado. Tiene al lado un acompañante que es un paraguas nuevo. Compró es el núcleo y, como veis, no va solo. Bien, tipos de predicado. Hay dos tipos de predicado dependiendo del verbo que lleve la oración. Si lleva uno de estos tres verbos, ser, estar o parecer, el predicado es nominal, ¿vale? Como por ejemplo, la botella está vacía. Pero si lleva otro verbo que no sea ser, estar o parecer, se trata de un predicado verbal. Bien, hemos dicho que el núcleo del predicado puede ir solo, puede llevar acompañante. Os voy a poner un ejemplo de un núcleo del predicado que vaya solo. Por ejemplo, mi hija lloró. Ahí lloró va solito, ¿verdad? El núcleo del predicado va solo, pero también puede llevar un acompañante. Si yo digo mi hija lloró mucho, ya le estoy metiendo un complemento. Mirad, los complementos del verbo pueden ser de muchos tipos, pero estamos en primero de la ESO y solamente vamos a ver unos poquitos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el complemento directo. ¿Qué es un complemento directo? Es un sintagma nominal que responde a la pregunta ¿qué cosa? Y además, para reconocerlo podemos sustituirlo por lo, la, los, las. Vamos a ver el ejemplo que queda más claro. Yo regalé mi libro. ¿Cómo sabemos cuál es el complemento directo? Le preguntamos al verbo ¿qué cosa? ¿Qué cosa regalé yo? Mi libro. Mi libro sería complemento directo. Además, vamos a hacerle la otra prueba. Vamos a intentar sustituirlo por lo. Yo lo regalé. Todo cuadra, ¿verdad? Se trataría de un complemento directo. El siguiente complemento que puede llevar el verbo se llama complemento indirecto. El complemento indirecto es un sintagma preposicional que responde a la pregunta ¿a quién? Y para reconocerlo también podemos sustituirlo por le o les. Vamos a ver el ejemplo. Yo regalé mi libro a Luis. Vamos a buscar dónde está el complemento indirecto. Le preguntamos al verbo ¿a quién? ¿A quién regalé yo mi libro? A Luis. Mirad, muy fácil también. A Luis sería el complemento indirecto. Además, hemos dicho que podemos sustituirlo por le o les. Vamos a hacer la prueba. Le regalé yo mi libro. Muy bien, todo cuadra. No cabe duda de que se trata de un complemento indirecto. Tenemos ahora un complemento fácil de reconocer, pero que tiene a su vez muchos tipos. Me refiero al complemento circunstancial. El complemento circunstancial suele ser un adverbio o un sintagma preposicional que indica muchas circunstancias. Por ejemplo, puede indicar un lugar. Si yo digo Marta estaba en el cine sería un complemento circunstancial de lugar que responde a la pregunta ¿dónde estaba Marta? ¿Vale? También puede ser de tiempo. Yo iré mañana. ¿Cuándo iré? Mañana. También puede ser de modo respondiendo a la pregunta ¿cómo? Ellos cantan bien. ¿Cómo cantan ellos? Bien, complemento circunstancial de modo. También puede ser de cantidad. ¿Cuánto? El abrigo costó mucho. ¿Cuánto costó el abrigo? Mucho. Mucho sería el complemento circunstancial de cantidad. Existe otro complemento circunstancial llamado de causa que responde a la pregunta ¿por qué? Lloró por su suspenso. ¿Por qué lloró? Por su suspenso. Causa. También tenemos de finalidad. La pregunta sería ¿para qué? Ahorro para tu fiesta. Para tu fiesta sería complemento circunstancial de finalidad.
Fijaos que no está subrayado, pero bueno, yo lo verbalizo. Y el instrumento indica con qué. Por ejemplo, me corté con un cuchillo es el instrumento, ¿verdad? Que indica con qué se ha cortado. Esto sería un resumen de los diferentes tipos de complementos circunstanciales que existen. Quizás en teoría se vea más complicado, pero insisto, cuando lo veamos en los ejercicios va a quedar muy claro, ya veréis. Por último, quiero señalar que existe un complemento del verbo muy especial que se llama atributo. El atributo es una palabra o grupo de palabras, normalmente es un adjetivo, ¿vale? Que indica cualidad y que va a continuación de los verbos copulativos ser, estar o parecer. Ejemplos, yo soy alta. Soy es el verbo ser, lo que venga después del verbo ser es un atributo. Mis amigos parecen mayores, parecen es un verbo copulativo, lo que venga detrás de parecer es un atributo. María está enferma, está forma también parte de esos tres verbos ser, estar o parecer, pues lo que viene después es un atributo, enferma. Aquí os digo que tenéis que tener cuidado con no confundir el complemento directo con el atributo. Un complemento directo nunca va a aparecer con los verbos ser, estar y parecer, ¿vale? Siempre que veáis el verbo ser, estar y parecer, lo que venga después va a ser un atributo. Así de sencillo y nada más por hoy. Podéis escuchar esta presentación las veces que haga falta, será más de una porque hay mucho contenido y como siempre os digo, si tenéis alguna duda, ya sabéis que me lo podéis consultar en mi correo electrónico, estoy disponible a cualquier hora. Un besito y ánimo.